El Sol es nuestro astro primordial, el que nos da la luz y el calor para poder estar vivos. Sin él, esta sería una roca fría que estaría vagando por el espacio. Es que no estaríamos amarrados gravitacionalmente a nada. Hoy queremos hacer algo totalmente inusual. Queremos probar 4 estrategias para asestarte el golpe final a esa enana amarilla que vemos todos los días asomarse por el este. ¿Cuál crees que será la más efectiva? La cosa se está poniendo cada día más caliente en la Tierra. Se nos salió de control. ¿Qué tal si probamos algo nuevo? Tomemos toda el agua del planeta para verterla en el Sol hasta la última gota. Tal vez eso nos refresque un poco. ¿Podemos hacerlo o es exageradamente difícil llegar al Sol? Empecemos. Antes de idear la forma de juntar toda el agua del planeta, el medio para transportarla y cómo derramarla sobre nuestra estrella ardiente, debemos considerar la magnitud de lo que vamos a hacer. El Sol es el cuerpo más masivo de nuestro sistema solar. Una gigantesca pelota de hidrógeno en llamas y 1.3 millones de veces el tamaño de nuestro planeta. Para producir ese mismo calor, tendríamos que explotar 15,000 millones de bombas nucleares por segundo. Sí, la temperatura del Sol es 5,600 grados Celsius, aunque en realidad no es solo una bola de hidrógeno. Cerca del 70% es hidrógeno y un 28% es helio. El 2% restante está compuesto por carbón, nitrógeno, oxígeno y otros elementos. Por otro lado está realmente lejos. En números redondos, 400 veces la distancia de aquí a la Luna. Es decir, a 150 millones de kilómetros de distancia. Como referencia, la circunferencia de la Tierra mide apenas 40,000 kilómetros. Entonces el viaje será largo y nada fácil, por supuesto. El del Sol no es un fuego cualquiera. Las enormes cantidades de luz y el calor que emite son generadas por reacciones de fusión nuclear. Volveremos más tarde al tema. Por ahora, basta con saber que ese es el incendio que pretendemos extinguir. Pero la estrella, además de ardiente, es una bomba de tiempo. A cada segundo se calienta más y más. ¿Podrías creer que eso explica el calentamiento global? Lamento decirte que no, porque aunque sí se está calentando, lo hace solo a razón de 1 grado por cada 100 millones de años. Escribe este dato en tu cuaderno. Y ahora, volvamos a la realidad. El planeta se está achicharrando, sí. En parte por el uso de combustibles fósiles. ¿Y si en lugar de eliminar su uso simplemente bajamos el termostato del Sol? Pero, ¿cómo? Fácil, juntando toda el agua que tenemos para verterla en él. Algo así como el reto de la cubeta de hielo, pero a escala cósmica. Quizás así el Sol se haría menos caliente. Y si esto no funciona, tenemos otro truco bajo la manga. Más tarde te cuento de qué se trata. Para empezar, debemos determinar cuánta agua hay en la Tierra. El 71% de la superficie terrestre está cubierta por este preciado líquido, es decir, 1.300 millones de kilómetros cúbicos o 554 billones de piscinas olímpicas. ¡Un montonazo! Y bueno, ya que comprendes lo potente que es el Sol y sabes que nuestras reservas de agua son enormes, pongamos manos a la obra. ¿Por qué no probamos primero nuestra teoría con algo más pequeño? No la arriesguemos toda. Más bien enviemos solo un vaso con 250 mililitros de agua. Como experimento resultaría mucho más factible y eficiente. Antes de despegar, lo primero es saber con qué tipo de nave contamos. Para esta misión usaremos la sonda solar Parker, que mide casi lo mismo que un caballo y pesa 555 kilogramos. No creo que se vea afectada por sumarle un vaso de agua. Esta sonda ha sido la primera en la historia de la humanidad que ha llegado más cerca al Sol, más que ninguna otra nave. Y esto es justo lo que la misión exige, estar cara a cara con nuestra estrella. Bueno, en realidad apenas se asomará porque lo máximo que puede acercarse es a 6,2 millones de kilómetros del Sol. ¿En serio? ¿No podemos llegar más cerca?
Pues no. No. La NASA asegura que llegar al Sol es demasiado difícil. Para hacerlo usaríamos 55 veces más energía que la requerida para viajar a Marte. Durante el despegue de la sonda pasa algo bastante extraño. La nave, en lugar de ser empujada hacia adelante, es arrastrada hacia atrás. Esto se debe a que nuestro planeta se traslada alrededor del Sol a 107,000 kilómetros por hora. Cuando le apuntas a algo como el Sol, debes tener en cuenta la inercia de la Tierra. Por eso, en lugar de despegar hacia adelante, lo hace hacia atrás y termina yendo de lado hasta acercarse a nuestra estrella. Suena complejo, sí, lo sé, pero es tan sencillo como tomar en cuenta el viento cuando vas a lanzar un frisbee. Como la sonda va a tardar bastante en llegar a la estrella, vamos unos años hacia adelante hasta cuando ya esté ubicada tan cerca del Sol como pueda llegar y su brazo robótico esté vertiendo un vaso de agua. En cuestión de milisegundos, con un breve silbido, el agua se convierte en vapor. Al Sol no le pasa nada. Aunque en realidad, si observamos los registros de la sonda Parker, este se ha vuelto microscópicamente más pesado. ¿Más pesado? Pensé que al rociarlo perdería peso. ¿Será confiable la medición hecha por la sonda? Es hora de volver a intentarlo, pero esta vez es en serio. Nada de tonterías como ese insulso vaso de agua. Debemos admitirlo. Eso no sirvió de nada. Entonces, juntemos un lago entero en la Tierra para derramarlo sobre el Sol. Por ejemplo, el lago Superior, que es gigantesco. En términos de área superficial es el lago más grande del mundo y en términos de volumen de agua, el tercero más grande. Si tomas todo el contenido del lago Superior y lo derramas por todo el continente americano, quedaremos bajo 30 centímetros de agua. ¿Y cómo podríamos drenar semejante lago? Bueno, en primer lugar asumamos que contamos con la autorización de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Con eso en el bolsillo, manos a la obra. Tendremos que cavar un canal de drenaje y conectarlo con una tubería que lleve el agua hasta las naves espaciales en Texas, donde SpaceX tiene su sede. Y sí, harán falta un montón de cohetes para transportar toda esta agua hasta el Sol. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a construir esa tubería? Entre 5 y 10 años. Como no hay tiempo que perder, mejor pidamos prestados los oleoductos y gasoductos existentes. Una tubería hecha para transportar 3 millones de barriles de crudo al día no nos caerá nada mal. Pero si hacemos números, pasaremos 70,000 años bombeando esa cantidad de agua. Ese es el problema. El método de la tubería resulta demasiado lento. Debe haber una mejor manera. ¿Qué pasaría si, en cambio, usáramos una bomba superpotente? La más eficiente del planeta y que podríamos importar de los Países Bajos. Me refiero a la Nijhuis, capaz de empujar 1,200 metros cúbicos por segundo. A ese ritmo transportaremos más o menos 1 kilómetro cúbico en 10 días. Luego tendremos que poner el agua en carrotanques gigantes como los que usan las constructoras. Cada uno lleva 227,000 litros de agua. Parece que vamos por buen camino. Ahora que hemos instalado la bomba en el lago Superior, ¿cuánto tiempo necesitamos para vaciarlo? El lago Superior contiene 12,100 kilómetros cúbicos de agua. Bombearla requeriría 121,000 días o 320 años. Aún toma demasiado tiempo, pero bueno, al menos bajamos de 70,000. ¿Y si multiplicamos las bombas? Instalemos 320 para reducir el tiempo a 1 año. ¡Buen plan! Aunque, si tenemos dinero de sobra, montemos 960 bombas para hacerlo en 4 meses. Luego, hay otro asunto que debemos resolver. ¿Cuánto costará bombear toda esta agua? Cada bomba depende de una estación de bombeo, y cada estación se construye en 3 años y cuesta $1,000 millones. Así que, para 960 ya debes haber hecho las cuentas. Mucho más tiempo y dinero. Por otra parte, toda esa construcción provocaría la extinción de varias especies nativas de aves, y ni qué decir de los incidentes diplomáticos desatados entre Canadá y Estados Unidos. Aunque, tratándose de una iniciativa para salvar el mundo, todos deberían colaborar en nombre de la ciencia. Supongamos que este paso, de alguna manera, está solucionado. Ahora,
Necesitamos llenar carrotanques para transportar el agua hasta el sitio de lanzamiento. ¿Cuántos, me preguntas? Pues más o menos 53,000 millones. Esto no solo suena descabellado, sino que es prácticamente imposible. Lo admito, el método de las bombas y los carrotanques es absurdo. Entonces, ¿por qué no trasladamos la base espacial para no tener que transportar toda esa agua desde Canadá hasta Texas? Obvio. Lancemos los cohetes directamente desde el lago superior. Ahorraremos una cantidad de tiempo y dinero. Mejor pasemos el agua desde el lago directamente a los cohetes. Eso debería funcionar mejor, ¿verdad? Si nuestro plan no incluye traer de regreso las naves, podemos cargar cada una con 250 toneladas métricas. Entonces, ¿cuántas naves necesitamos para llevar todo el agua? Nada menos que 48,000 millones. Sería difícil fabricar semejante cantidad de cohetes, pero supongamos que lo logramos. Luego tendremos que coordinar los lanzamientos desde 1000 bases, enviando una nave cada 3 segundos y sin parar durante 4 años. Además, tenemos que asegurar el combustible necesario. Para ponerlas en órbita, cada nave necesita 1000 toneladas de metano y 4000 toneladas de oxígeno líquido. Al multiplicarlo por el número de naves, son 48 billones de toneladas de metano y 192 billones de toneladas de oxígeno. Y si queremos llegar hasta el Sol, necesitamos mucho más. Supongamos que esto también queda resuelto y nuestras naves despegan, una detrás de la otra. A medida que se acercan al Sol, se van calentando más y más. En esta región, la temperatura ronda los 500,000 grados Celsius. La sonda Parker está equipada con una tecnología especial de blindaje contra el calor, pero no así nuestras naves, que empiezan a derretirse. Y el agua que llevaban, pues se convirtió en vapor. ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Fracasamos estrepitosamente! ¡Ay, estábamos tan cerca! Bueno, pasemos entonces a una estrategia poco ortodoxa. ¿Qué tal si conectamos una manguera gigante dirigida exactamente hacia el Sol? Un megaproyecto tan demandante como ningún otro, pero decidimos ejecutarlo. La manguera debe medir 150 millones de kilómetros de largo. Además, los últimos 10 millones de kilómetros tendrán que incorporar tecnologías especiales de resistencia al calor para no derretirse. Suena muy arriesgado, pero supongamos que funciona. Estamos drenando el lago superior con una manguera gigante. La energía proviene de un reactor nuclear y toda el agua del lago va directamente hacia el Sol. Como todo esto se hace desde la Tierra, hay que esperar hasta que la sonda Parker, que está orbitando el Sol, nos envíe sus análisis. Solo entonces sabremos lo que está pasando allá afuera. Cuando el agua golpea al Sol, sucede algo bastante extraño. Se está haciendo todavía más brillante. Es como si lo hubiéramos rociado con gasolina. ¿Qué diablos es esto? Para comprenderlo, repasemos cómo funciona el fuego. Todos sabemos lo que es el fuego en la Tierra, ya sea el de una fogata o el de una estufa. Sin embargo, en comparación con el Sol, esos son fuegos muy distintos. Lo que sucede durante un fuego normal se le conoce como combustión química. El carbono dentro del combustible se mezcla con el oxígeno produciendo dióxido de carbono. Para que estos fuegos sigan ardiendo se requieren 3 cosas. Algún tipo de combustible, normalmente madera, gas o carbón, oxígeno y una temperatura alta. Cuando viertes agua sobre un fuego común, 2 cosas suceden. La primera es que el agua absorbe una parte del calor disminuyendo la temperatura. ¿Y cuál es la segunda? Bajo las circunstancias adecuadas, el agua va reduciendo la cantidad de oxígeno que alimenta el fuego hasta extinguirlo del todo. Pero el fuego del Sol es muy distinto. Aunque solemos decir que es ardiente, no significa que se quema como lo hace un fuego acá en la Tierra. El del Sol es causada por reacciones de fusión y son miles de millones sucediendo por segundo. Nada que ver con una fogata promedio. Entonces, cuando derramas agua sobre el Sol, en lugar de enfriarlo, lo estás alimentando. La temperatura extrema del Sol vaporiza el agua, transformándola en hidrógeno y oxígeno, elementos que obviamente le sirven de combustible al Sol y le ayudan a brillar más. A medida que el agua del lago superior impacta la estrella, va produciendo cada vez más hidrógeno que le sirve de combustible. ¿Podría hacer que explote? De ninguna manera.
El Sol ya contiene bastante hidrógeno. Sería como derramar una gota en el mar. Hasta aquí, sabemos que un poco de agua tiene el potencial de hacer más brillante al Sol, pero tal vez no pase lo mismo si juntamos hasta la última gota de agua del planeta y la vertemos allí. Eso debería pagarlo, ¿verdad? ¿Qué dices? Para lograrlo tendremos que vaciar los océanos. Eso es el 97% del agua que hay en la Tierra. Y no debemos molestarnos con naves espaciales, carrotanques o mangueras. Hay que construir un portal entre la Tierra y el Sol. Obviemos los años que tardaríamos en desarrollar esta tecnología y pongámosla en acción. Empecemos en el punto más profundo del mar. El abismo Challenger, a 11 kilómetros bajo el nivel del mar, en la fosa de las Marianas. Nada es fácil de construir en semejante profundidad. La presión del agua es intensa, más de 1000 veces la presión a nivel del mar. Entonces empecemos por un portal de 10 metros de diámetro. Sin embargo, es tan pequeño que tardaremos cientos de miles de años para vaciar los océanos. A este ritmo, el nivel del mar bajaría menos de 1 centímetro por día. Es un agujero demasiado pequeño en comparación con la inmensidad de nuestros océanos. Entonces, debemos agrandarlo o de pronto construir unos cuantos más. Ahora que toda el agua de la Tierra está siendo vertida sobre el Sol, veamos qué nos reporta la sonda Parker. ¿Qué está pasando a 150 millones de kilómetros de acá? Pues no mucho. ¿Cómo así? ¿No se estará equivocando la sonda Parker? Toda el agua drenada, absolutamente toda, se vaporizó cerca del Sol. Ahora con ese hidrógeno liberado, el Sol aumentó su masa. Y aunque vaciamos por completo nuestros océanos, el aumento de nuestra estrella fue insignificante. Es que ese montón de agua representaba apenas el 0,02% del peso total de nuestro planeta. Piénsalo, la masa del Sol es 330,000 veces la de la Tierra. En consecuencia, esa pequeña inyección de hidrógeno solo sirvió para calentarlo un poquito más. Todo mal, invertimos toda el agua de los océanos en este experimento y ahora nuestra canica azul se volvió de color marrón. ¿Qué le espera a la Tierra? Nuestro hogar es un desastre total. Los océanos parecen una fosa común. Millones de peces, los más grandes y los más pequeños, están muertos. Desde el diminuto plancton hasta la enorme ballena azul, y todo porque queríamos saber si era posible mitigar la energía solar. La humanidad entera cayó presa del pánico. Los científicos intentan calcular cuánta agua queda sumando los glaciares y los lagos y luego, ¿por cuánto tiempo podría sostenernos? Afortunadamente, pasamos por alto el 3% del agua, más o menos, 11 millones de kilómetros cúbicos, y todas las actividades humanas requieren cerca de 5,000 kilómetros cúbicos por año. Pero espera, no podemos sacar agua de los glaciares. Solo usamos los acuíferos y el agua dulce, así que tacha esos millones. Nos quedan solo 93,000 kilómetros cúbicos de agua dulce que no alcanzan ni para 20 años. Además, cada día hace más calor. Drenamos los océanos y nada puede asumir el rol tan importante de esas aguas con respecto al clima. Perdimos las corrientes que arrastraban el calor y lo distribuían por todo el planeta. El carbono ya no tiene a dónde ir. Es la ruptura total del ciclo de la lluvia, con incendios forestales por todas partes. Las plantas empiezan a morir y luego los animales. Se trata a la vez de una crisis hídrica, climática y ecológica. Todo esfuerzo solo para agravar el problema que queríamos solucionar. Las temperaturas alcanzan los 67 grados Celsius. Para sobrevivir a semejante calor, los humanos tendremos que modificar nuestro estilo de vida de forma drástica. Hallaremos refugio en la Antártida o bajo tierra. La triste realidad es que, sin océanos que alimenten el ciclo hidrológico y sin plantas, la vida en la Tierra se acabará. No obstante, desde el ángulo positivo, confirmamos que derramar toda el agua de nuestros océanos sobre el Sol no logrará apagarlo. Bueno, podremos haber hecho trizas de la Tierra, pero seguimos pensando en hacer algo. Una última apuesta. Hace tanto calor que cualquier esfuerzo para enfriar el Sol, aunque sea un poco, valdrá la pena. ¿Qué pasaría si lanzamos una bola de agua del tamaño del Sol hacia el Sol? ¿Hará alguna diferencia? Ya sé que suena imposible,
¿De dónde sacaríamos semejante cantidad de agua? ¿Quién sabe? Pero te puedo decir que no alcanza ni siquiera recogiendo toda la que hay en el sistema solar. Es que recuerda que el 99,8% de su masa está concentrada en el Sol. Así que asumamos que de alguna manera armamos esta gigantesca esfera de agua. Antes de ver cómo reaccionaría el Sol, hablemos de nuestra arma contra él. Se trata de una pelota que contiene 1.000 millones de veces la cantidad de agua presente en la Tierra hoy. Bueno, la que había hasta que decidimos drenarla. Como la esfera está en contacto con el espacio, algo raro ocurre en su superficie. En el vacío no hay presión. El agua hierve y se convierte en vapor. Pero la temperatura es tan baja que ese vapor se congela al instante formando diminutos cristales de hielo. Viéndola de lejos, la bola de agua estaría rodeada por una inmensa nube de vapor que se congela y evapora constantemente. Por otro lado, una esfera de estas dimensiones ejerce presiones extremas sobre su núcleo. Por esa fuerza gravitacional intensa, empieza a colapsar sobre sí misma, y a medida que aumenta la presión, también lo hace la temperatura. Sometidas a altas presiones y temperaturas, las moléculas de agua en el núcleo podrían empezar a moverse con rapidez, descomponiéndose en hidrógeno y oxígeno. Las moléculas de hidrógeno chocan unas contra otras, se fusionan y forman helio. Esta reacción libera energía, la cual eleva la temperatura todavía más, y eso acelera el proceso de fusión. Eventualmente, nuestra bola gigante de agua termina convertida en otro sol, alimentado por fusión nuclear desde su núcleo. ¡Fantástico! Siempre quise tener 2 soles. Aunque también podría suceder otra cosa. La presión al interior de la esfera, por alta que sea, tal vez no alcance a generar el proceso de fusión. Entonces, la esfera se convertiría en una enana marrón, como les decimos a las estrellas fallidas. ¿Qué pasaría con nuestro Sol? Si la esfera gigante de agua estuviera justo al lado suyo, podría finalmente tener una pareja. Su nueva acompañante tendría una masa muy superior a la del Sol. Tendrían el mismo tamaño, pero esta bola es de agua, la cual es mucho más densa que el hidrógeno. El Sol caería bajo la atracción de su gemela acuosa y se iría estirando. Y ese ensanchamiento podría interferir con el proceso de fusión en su núcleo. Al caer la presión, la fusión se ralentizaría durante un tiempo, pero cuando los 2 soles se junten, volvería a acercarse y crearían una sola estrella, un sol nuevo y mucho más potente. Entonces, ¿es imposible afectar al Sol? Pues, hay otra cosa que podemos intentar. Un último as bajo la manga, y sería de alguna manera romperlo en pedazos. En lugar de ponerlos lado a lado, ¿qué pasaría si el Sol de agua y el Sol de fuego chocaran de frente con violencia? En ese caso, como en cualquier colisión planetaria, los 2 soles se separarían en partes más pequeñas, pero solo por un tiempo. Se formaría una gigantesca nube de vapor con nubes más pequeñas en su interior, unas de hidrógeno y otras de agua. La presión al centro del Sol detendría el proceso de fusión, pero luego esas partes pequeñas volverían a condensarse, potencialmente formando un Sol todavía más grande. Cuando el Sol de agua y el Sol de fuego se estrellen, se rompan y luego vuelvan a juntarse, ¿podría la Tierra salvarse de ese apocalipsis? Lo siento, pero no. En cualquier caso, introducir otra gigantesca masa al centro del sistema solar alteraría por completo los campos gravitacionales. Las órbitas de todos los planetas se alterarían, y los efectos se sentirían incluso más allá de las fronteras del sistema solar. Malas noticias para Próxima Centauri. Su órbita jamás volverá a ser la misma. La Tierra, sin agua en sus océanos, árida, caliente y desprovista de plantas y animales, recibe un último y devastador golpe. Es lanzada fuera de órbita. Eso, sin duda, marcaría el fin de la vida en el planeta. Así que no. Definitivamente no se puede extinguir el Sol con agua. La humanidad cuenta con un arsenal nuclear muy por encima del necesario. De hecho, podríamos destruir la Tierra una y otra vez. Tal vez ha llegado el momento de deshacernos de ese arsenal.
No podríamos enviarlo al espacio o a planetas vecinos, ya que quizás nos mudemos allá en el futuro. Entonces, ¿qué tal bombardear nuestra estrella más cercana? ¿Cuántas bombas nucleares podríamos enviar al Sol? ¿Cuál sería el costo de esta misión? ¿Y podríamos llegar a accidentalmente destruir nuestra única fuente de vida? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si lanzáramos un ataque nuclear al Sol. El Sol está compuesto principalmente de hidrógeno y helio. La presión y temperatura de su núcleo son extremadamente altas. Tan altas que los átomos de hidrógeno se fusionan y convierten en helio. Ese proceso libera enormes cantidades de energía que alimentan al Sol, y esto es lo que se conoce como fusión. ¿Y sabes qué otra cosa utiliza la fusión? Así es. La mayoría de armas nucleares obtienen su energía destructiva de la fusión de isótopos de hidrógeno. Es por eso que a veces se les llama bombas de hidrógeno o bombas de fusión. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin hidrógeno y morirá. Un Sol muerto es una muy mala noticia para la Tierra, que también tendrá el mismo destino final que su estrella. Entonces, si los humanos lográramos sobrevivir tanto tiempo, tendríamos que iniciar una búsqueda desesperada por encontrar formas de mantener al Sol en funcionamiento. Y si todavía estuviéramos interesados en deshacernos de nuestras destructivas bombas de fusión de hidrógeno, ¿podríamos bombardear al Sol y así evitar que se muera? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es buscar todas y cada una de las armas nucleares del planeta. Esto no sería fácil, ya que los 9 países que reconocen poseer armas nucleares las tienen muy bien guardadas. Es información confidencial. Pero si existiera la certeza de que el Sol va a morir, puede que estuvieran dispuestos a renunciar a sus armas de destrucción masiva. Take my gun from me. Y te preguntarás, ¿qué tan grande es el arsenal de la humanidad? Existen al menos 13.000 bombas nucleares de gran alcance, cada una de ellas con el poder explosivo de al menos 100 kilotones de dinamita. Se estima que solo Estados Unidos tiene 650 bombas, que son 60 veces más poderosas que la bomba nuclear lanzada sobre Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Si tu tarea fuera supervisar esta operación explosiva, tendrías que ser extremadamente cuidadoso. Al fin y al cabo, no querrás tener una detonación sorpresa. Si cada una de estas bombas de fusión explotara, la explosión provocaría la eyección de tantos escombros a la atmósfera que desencadenaría un invierno nuclear. Esto debido a que la luz solar no podría alcanzar la superficie de la Tierra. En todo el mundo, las temperaturas permanecerían bajo cero, los ecosistemas colapsarían y experimentaríamos la lluvia radioactiva. Un accidente así devastaría todas las formas de vida por igual. En su intento de salvar al Sol, la humanidad podría terminar privándose de la calidez de sus rayos. Irónico, ¿verdad? Por lo que, sí, tendrías que manejar todo esto con mucho cuidado. Además, vas a tener que tener bien afilada tu habilidad de recaudar fondos. Enviar al espacio una bomba nuclear moderna con una masa cercana a la que se lanzó sobre Nagasaki tendría un costo aproximado de $170.000 millones. Y esa es solo una de las 13.000 bombas disponibles. La economía mundial tendría que seriamente romperse la espalda para subsidiar el costo de salvar al Sol y a la humanidad. Incluso si obtuvieras los fondos, tendrías desafíos mucho más complejos por delante. Desafíos como, por ejemplo, ¿cómo construir una nave espacial que no se derrita al acercarse al Sol? Lo más cerca que ha estado una nave espacial a nuestra estrella es a 8.5 millones de kilómetros de distancia. Ya a esa distancia, la nave tuvo que soportar temperaturas de 1.377 grados Celsius. Su escudo térmico, hecho de un material compuesto de carbono, fue el que hizo que resistiera semejante calor. Independientemente de cómo enviaríamos las bombas de hidrógeno al espacio, tendríamos que incorporar una versión muy mejorada de este sistema de protección contra el calor. Así que añade eso a la cuenta. Y todavía tendrías que lidiar con una montaña de obstáculos técnicos, como encontrar la ubicación más segura para lanzar las armas nucleares al espacio,
o desarrollar la tecnología que nos permita monitorearlas y controlarlas desde una distancia tan grande. Pero digamos que lograste hacerlo. Todas nuestras armas nucleares están en órbita y dentro de la distancia de lanzamiento al Sol. Este es el momento de la verdad. Das la orden de disparar todas las bombas de hidrógeno a nuestra estrella alimentada con hidrógeno y te quedas esperando el momento en que el moribundo Sol empieza a recargarse. Pasa un tiempo y... otro tiempo más. Nada parece suceder. El ancla de nuestro sistema solar sigue muriendo. ¿Pero cómo? Bueno, por colosal que pueda parecer el poder de 13.000 armas nucleares, estas explosiones no serían nada comparadas con las que habitualmente suceden en el Sol. En este momento, nuestra estrella emite 70 millones de veces más energía por segundo que todas las armas nucleares del mundo combinadas. Incluso si el Sol se estuviera quedando sin hidrógeno para fusionarse y convertirse en helio, lanzar nuestras bombas de hidrógeno para alimentarlo sería como arrojar una caja de fósforos a un incendio forestal. Apenas provocaría un chispazo en medio de un infierno. Sí, es un poco deprimente. Pero al menos no destruiste lo poco que quedara de nuestro Sol en descomposición. Si esa fuera tu intención, necesitarías contar con algo que tuviera mucho más poder. ¿Conoces la bomba de antimateria? Cuando el Big Bang creó el universo, lo hizo con una igual cantidad de materia y antimateria. La materia es de lo que estamos hechos nosotros, la Tierra, el Sol y la mayoría de las cosas. Por otro lado, la antimateria está compuesta de partículas subatómicas con propiedades opuestas a las de la materia normal. Dicho un poco más simple, es lo contrario de la materia. Cuando una partícula de materia choca con una antipartícula de antimateria, se aniquilan entre sí en un destello de energía. Si la suficiente cantidad de estos dos campos entraran en contacto entre sí, provocarían una explosión masiva, también conocida como bomba de antimateria. Pero aquí está la trampa. La antimateria es increíblemente rara. Si reunieras toda la antimateria del planeta, solo juntarías alrededor de 20 nanogramos. Como referencia, un nanogramo es 1.000 millonésima parte de un gramo. Es tan poco que, si lo combinaras con una cantidad equivalente de materia, ni siquiera podría servir una taza de té. Podrías producir más antimateria, pero eso te costaría alrededor de 2.700 billones de dólares por gramo. En 5.000 millones de años, vamos a tener que enfrentar un gran problema. Bueno, solo si siguiéramos viviendo en la Tierra en ese momento. Nuestro Sol estará al borde del colapso. Y si no encontramos la manera de darle todo el combustible que necesita, bueno, estaremos fritos. Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si reabasteciéramos el Sol con Júpiter. El delicado equilibrio del Sol, con el hidrógeno y el helio, nos mantiene vivos y en buen estado. Aunque creas que hay una bola infinita de energía en el cielo, pues no, el Sol no es eterno. Para que siga haciendo su trabajo, nuestro Sol necesita una fuente estable de hidrógeno. En su núcleo, el hidrógeno del Sol se convierte en helio en el proceso de fusión nuclear. Esta reacción de fusión es exotérmica, lo que significa que emite más energía de la que consume. Esta energía se libera como radiación gamma, lo que proporciona un impulso suficiente de gravedad para evitar que el Sol implosione. Entonces, ¿cómo puede Júpiter ayudarnos en todo esto? Bueno, alrededor del 90% de la atmósfera de Júpiter está compuesta de hidrógeno. Esto lo convierte en una gran bola de combustible, a pesar de que tiene solo el 0.01% de la masa del Sol. Los astrónomos han localizado un Sol similar al nuestro, que ha estado consumiendo un gigante gaseoso similar a Júpiter, llamado WASP-12b. La atmósfera de WASP-12b
está siendo absorbida por su estrella, lo que viene generando un anillo de gas ardiente a su alrededor. A medida que el Sol extrae su atmósfera, el planeta se expande y ha llegado a incrementar su tamaño hasta 6 veces el de Júpiter. Nuestro Sol absorbe hidrógeno a un ritmo de 620 millones de toneladas métricas por segundo. Con 4 gigantes gaseosos en nuestro sistema solar, podríamos mantener a nuestro Sol por otros 87 millones de años. Al ser Júpiter el más grande, probablemente querríamos empezar con él. Para lograrlo, tendríamos que llevar a Júpiter a una condición similar a la de WASP-12b, lo suficientemente cerca del Sol para que ofreciera un flujo constante de hidrógeno desde su atmósfera. Tendría que ser suficiente hidrógeno para que no sume o reste masa al Sol. En otras palabras, es como llevar una dieta saludable y hacer ejercicio con algunas trampitas. ¿Pero no sería mejor enviar a Júpiter directo al Sol? Eso suena más divertido. Bueno, sería un gran espectáculo de fuegos artificiales, pero esto aumentaría la masa del Sol demasiado rápido, y nuestra estrella combustionaría tanto como para asarnos. La clave es mantener estable la masa del Sol para que su fusión siga siendo consistente en el núcleo. Incluso si lográramos llevar a Júpiter lo suficientemente cerca del Sol, esto podría traer una serie de problemas adicionales. Sin la fuerza gravitacional estable de Júpiter, todas nuestras órbitas planetarias, incluida la de la Tierra, terminarían fuera de curso. Además, perderíamos nuestro preciado escudo contra asteroides y cometas mortales. Así que, siendo realistas, probablemente tendríamos que tragarnos nuestro orgullo y mudarnos a otro lugar. Un agujero negro se encuentra en camino de colisionar con el Sol. Y no hay nada que puedas hacer más que sentarte a ver la destrucción del sistema solar. Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si el Sol colisionara con un agujero negro. Un agujero negro no es muy diferente a cualquier otro objeto con masa, excepto que es denso, realmente denso. Toda su materia se encuentra comprimida en un punto infinitamente pequeño en su centro, llamado singularidad. Los agujeros negros provienen en su mayoría de estrellas masivas extintas, y como las estrellas que solían ser, tienen una inmensa atracción gravitacional. Una atracción gravitacional que crece cuanto más materia tenga comprimida en su punto de singularidad. Se estima que existen alrededor de 40 trillones de agujeros negros en el universo observable. Muchos se ubican en los centros de sus galaxias, como Sagitario A estrella, el agujero negro conocido más cercano a nosotros y que reside justo en el centro de la Vía Láctea. Pero los agujeros negros también pueden ser interestelares. Eventos extremos como la colisión de dos galaxias pueden provocar que alguno de ellos divague sin rumbo por el espacio. Se estima que solo en nuestra galaxia existen al menos una docena de estos agujeros negros, y uno de ellos podría estar dirigiéndose ahora mismo hacia el Sol. Si un agujero negro errante se dirigiera hacia nuestro sistema solar, al primer lugar que llegaría sería a la nube de Oort. Se trata de una nube esférica de objetos helados que se encuentra en los límites del sistema solar, a 2 años luz de distancia desde la Tierra. En cuanto se acercara a un agujero negro, estos objetos se verían eyectados de sus órbitas. Solo al llegar a los gigantes helados Neptuno y Urano, el agujero negro se volvería visible. Observando a través de algún telescopio poderoso, podrías ver gases siendo absorbidos fuera de esos planetas. Los gases y polvo arrancados de Neptuno y Urano formarían una región alrededor del agujero negro conocida como disco de acreción. Este cúmulo supercalentado de gas y polvo orbitaría al agujero negro, volviéndolo visible. En su camino de destrucción podrías presenciar cómo Júpiter y Saturno comparten el mismo destino fatal. Podrías presenciar a simple vista a estos gigantes gaseosos desapareciendo para siempre del cielo nocturno.
Planetas rocosos como Marte, Venus y Mercurio también serían absorbidos dentro del agujero negro, destruidos por completo y convertidos en la nada misma, mientras presencias este escenario horrorizado. Solo la Tierra se salvaría. Bueno, no, en realidad no lo haría de ninguna manera. Pero no quisiera que te perdieras este espectáculo y lo miraras en primera fila. He aquí el fin del sistema solar. Podrías pensar que en cuanto se acercara al Sol, este sería devorado instantáneamente. Pero no. La inmensa atracción gravitacional del agujero negro le iría quitando materia al Sol. Lo deshilacharía poco a poco. El Sol iría perdiendo inmensas cantidades de gas que pasarían a formar parte de la órbita en el disco de acreción del agujero y se uniría a los restos gaseosos de los demás planetas. Esto continuaría así hasta que del Sol no quedara más que una nube de gas. Tan solo la cola de esta nube podría escapar al destino de ser absorbida. Las explosiones, radiación y rayos ultravioleta producidos por la absorción de la materia del Sol serían impresionantes y se dirigirían justo en tu dirección, hacia la Tierra. Tardarías 8 minutos en enterarte del destino final del Sol. Ese es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Y no creas que verías algo parecido a una luz que de pronto se apaga, sino todo lo contrario. El agujero negro se volvería extremadamente brillante, posiblemente billones de veces más brillante que el Sol. Sin la estrella que mantiene todo atado a ella, la estabilidad de lo que fuera que quedara del sistema solar quedaría destruida. Se necesitaría establecer un sistema gravitacional completamente nuevo. Y en cuanto a lo que quedara del planeta, además de la lluvia ácida y radiación letal, las fuerzas extremas de marea actuando sobre él causarían tsunamis, terremotos y toda clase de catástrofes que eventualmente lo romperían en pedazos. O tal vez, en el mejor de los casos, nos convertiríamos en una roca errante. La realidad es que nada de eso sucederá. Tú y todo lo que está en la Tierra sería absorbido por el agujero negro y pasaría a formar parte del disco de acreción con el resto de la materia de nuestro sistema solar. Entonces, ahora lo que vamos a presenciar en primera fila es el interior de un agujero negro. ¿Qué podríamos ver allí? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.